Desconocemos tanto el proyecto original como la fecha en que dan comienzo las obras del castillo de San Luis, pero lo que sí es seguro es que en 1575 Juan Ambrosio Malgar representa en sus planos las obras ya iniciadas en un color morado. En esas obras se ve perfectamente cómo hay dos muros en morado y dos casamatas, dos baluartes a los lados. Por lo menos sabemos que ese es el estado de las obras en 1575, que se acaban definitivamente en 1568, según sabemos por el entonces alcaide de la villa. Básicamente, el castillo de San Luis constituye un añadido al castillo medieval, un añadido a partir del muro sur de este castillo, el muro que describíamos en anteriores programas, en el que había una gran puerta. Pues a este muro sur del castillo, que presentaba una cara totalmente recta ante el fondeadero de la playa de la Rada, se le añade un castillo, una fortificación que consiste sobre todo en dos muros paralelos a los muros laterales de la antigua fortificación islámica y otros dos que se unen en ángulo de 120 grados. En la unión de ambos muros hay sendos baluartes, sendas casamatas artilleras, las que se denominan en los planos de la época de Poniente y de Levante, uno situado al oeste y otro al este, y otro gran baluarte central justo donde se unen esos dos muros en ángulo. Este baluarte es el baluarte central. Estos muros son típicos de las fortificaciones renacentistas. Todas las fortificaciones del castillo de San Luis son muros muy anchos, muros que se construyen en talud, con unas torres, con unos baluartes que no buscan la altura como las obras islámicas, como los castillos más antiguos. Lo que buscan es ser muy robustas, ya que van a soportar cañones, ya van a soportar baterías de cañones, son más bajas que los muros medievales, que la fortificación medieval a la que se adosan, y como decíamos, lo que prima es la robustez, más que la altura, más que la elegancia, prima una cuestión puramente funcional. Y además siempre se procura que, en este caso ante el fondeadero de la Rada, que es donde suponía que podía venir el peligro en forma de barcos con artillería montada, presenta siempre ángulos rectos sobre todo y muros en talud, muros con unos desplomes, con unos taludes bastante importantes. En 1588, el nuevo alcaide Juan de Palomares ya es alcaide tanto de la villa como de la fortaleza del castillo de San Luis. Después de varios alcaides que durante todo el siglo XVI habían sido alcaides de la villa, entre los cuales se cuentan la saga de los Berrios, la familia de los Berrios, que fue una saga muy importante de alcaides de la villa de Estepona, este nuevo alcaide, Juan de Palomares, por fin puede decirse alcaide de la villa y el castillo de San Luis. En 1588, como decíamos, emite un informe, eleva un informe, en el que pone de relieve que se han acabado ya las obras definitivamente del castillo de San Luis, y este informe lo acompaña de un plano. Este plano, muy detallado, en él pueden observarse una serie de dependencias interiores de la que consta este castillo, aparte de las murallas y los baluartes. A partir de estos momentos, todas las funciones militares de la villa se concentran en el castillo de San Luis, con lo cual se inicia un proceso que en los 2 o 3 siglos siguientes supondrá el derribo definitivo del resto de las murallas que no pertenecen al castillo de San Luis. De todas formas, al igual que ocurrió a principios del siglo XVI con las cercas, el castillo de San Luis nace con una serie de defectos, de graves defectos que lastran su futuro. Hay algunos de esos defectos que son de diseño, como por ejemplo que el baluarte central no está proyectado hacia el exterior, con lo cual no ofrece defensa de los laterales del castillo de San Luis, o por ejemplo defectos constructivos que hicieron que hubiera graves reparaciones que hacer en los años y los siglos siguientes. Pero sobre todo el principal problema con el que nace el castillo de San Luis es que no se le dota de artillería. Un castillo cuyo fin principal es recibir una serie de baterías de cañones que defendieran el fondeadero de la Rada y la villa de Estepona,
pues según su alcaide en 1588 tiene una sola pieza de artillería pequeña, sin pólvora, y que además tiene toda la madera de la caja donde se asienta el cañón totalmente podrida. Situación que en 1616 vuelve a reiterarse en un nuevo informe. Realmente una fortificación cañonera que no tiene cañones no sirve absolutamente para nada. Hacia 1634 o 35, el cartógrafo portugués Pedro de Teixeira, al servicio de Felipe II, realiza una obra fundamental, que es una descripción de todos los puertos de la península ibérica. Entre estos puertos está el puerto de Estepona. De esta obra procede el famoso grabado de Pedro de Teixeira, en el que se representa la playa, el fondeadero de la Rada, con una serie de barcos varados en la orilla. Se representa todo el trasfondo de Estepona con Sierra Bermeja, dos ríos en los laterales, Guadalhón por un lado y el Padrón el otro, con sendas torres almeral, la torre de Sala la Vieja y la torre del Padrón, y en el centro la villa de Estepona. Es lo que a nosotros nos interesa, aparte de la villa de Estepona, que se representa con esos 30 primeros solares dentro, encerrados por esa fortificación primero islámica, luego recuperada por los castellanos, pero justo al sur se observa perfectamente cómo está el castillo de San Luis, con unas murallas algo más bajas y que presentan hacia el mar una serie de puntas, una serie de salientes que son característicos, como decíamos, de la fortificación renacentista. También es muy importante en este grabado que se observa perfectamente cómo hay una serie de viviendas, de casas que se han construido fuera de las murallas, en toda la zona de las actuales calles Chorro, Mondéjar, Genalbocí, José Álvarez de la Vega. Este arrabal, este barrio extramuros documentado por Pedro de Teixeira en su grabado, pone de relieve que hubiera sido muy necesario ejecutar ese proyecto de Villa Nueva, esa ampliación que llegó a proyectar incluso Malgar en 1575 y que hubiera acogido dentro de una serie de murallas toda esta población, esta creciente población de Estepona, que durante los siglos XVII y XVIII creció sin muralla que la defendiera, ocasionando numerosos peligros, como tendremos ocasión de ver más tarde. Unos 50 años después, en 1680, tuvo lugar el famoso terremoto de Málaga, que se denominó así por los grandes daños que provocó en la capital malagueña. Terremoto de Málaga afectó gravemente al castillo de San Luis, por lo que poco después hubo de ser reparado con un impuesto que se impuso a las cargas de pasas, que era una producción muy importante en esta época, finales del siglo XVII. Se impuso un real de impuesto a cada carga de pasas que salía de Estepona para sufragar los gastos de reparación de la fortaleza por este famoso terremoto de 1680. Poco tiempo después, en 1704, se produce un acontecimiento histórico muy importante que supone grandes cambios para la zona de Estepona, que es la toma de Gibraltar por parte de una escuadra anglo-holandesa. A partir de entonces, Estepona, por su cercanía a Gibraltar y al estrecho, desarrolla un papel muy importante en todo el contexto de las batallas navales que se desarrollan en toda la zona. Y en el contexto de estas batallas entre las escuadras española y francesa, que eran aliadas, y la anglo-holandesa, en la playa de la Rada hay varios cañoneos entre barcos. Hay también barcos anglo-holandeses que cañonean la villa. Desde el castillo de San Luis se llega incluso a hundir algún barco inglés, e incluso se producen varios hundimientos de galeones importantes, entre los que destaca el María Magdalena, justo en la misma playa de la Rada. En 1731 se traza un dibujo muy detallado del castillo de San Luis, que conocemos gracias a una copia que hace a principios del siglo XIX Nicolás Garrido, que es un ingeniero militar. En este plano se observa perfectamente, además con un detalle muy preciso, todas las partes que componen el castillo. Se observa hasta perfectamente dibujado el pozo que había en el patio de armas, se observan perfectamente los dos baluartes de poniente, de levante, el baluarte central que conforma la punta más adelantada del castillo de San Luis,
y en este plano se observa también perfectamente cómo en ese gran plaza de armas queda un gran espacio libre, que es donde se desarrollarían todas las paradas militares y las reuniones de la tropa. En un informe de 1739 se pone de relieve esta carencia del castillo, que viene lastrando sus funciones desde el principio. De 6 cañones existentes, solamente 2 estaban operativos, hecho que cobra especial gravedad cuando el 24 de septiembre de 1745 4 barcos ingleses bombardean Estepona durante todo un día. Uno de los 2 cañones que funcionaban revienta, decapitando al mismo alcaide de la fortaleza, lo que pone de relieve que no solamente había pocos cañones, sino que de los pocos que había, de los 2 que había, uno de ellos está en tan mal estado que revienta. Conocemos 2 planos de mediados del siglo XVIII, hacia 1750, en los que se representan tanto la villa como el castillo de San Luis. En uno de ellos, muy sumario, con un objetivo puramente militar, nos interesan sobre todo que se representan las murallas de la villa ya totalmente destruidas, totalmente en desuso. Y el otro plano, mucho más detallado, no presenta ninguna novedad con respecto a los que ya conocíamos, pero sí hay un detalle muy importante, y es que al sur del castillo de San Luis, en toda la franja que hoy ocuparían las manzanas de vivienda entre las calles Castillo y Real, vemos que empiezan a construirse casas. Esas casas, que en un principio se llamarían Banda del Mar, dificultan gravemente la efectividad del castillo, porque cualquier tiro, cualquier batalla que se entablara con algún barco desde el fondadero de la Rada tendría en medio ese obstáculo que suponen todas esas viviendas que se van construyendo. A los defectos estructurales y de dotación cañonera del castillo se suman en 1755 los efectos del terremoto de Lisboa, un terremoto que en Estepona supuso, por ejemplo, los graves daños en la entonces iglesia de los Remedios o en algunas casas de la villa. En el castillo hubo graves desperfectos y, por lo que dicen los documentos, se abrieron varias brechas en la muralla del castillo de San Luis, además de caerse parte del paso de ronda, del sitio por el que los soldados pasaban para hacer la ronda y que les permitía observar todo el perímetro exterior del castillo. Poco tiempo después, Bucarelli, un ingeniero, hace un informe en 1762 en el que vuelve a poner de relieve una vez más la falta de cañones por un lado y los graves defectos constructivos del castillo por otro. En 1773 se reparan todos esos desperfectos que había ocasionado el terremoto de Lisboa en 1755 y se produce un cambio estructural importante en el castillo de San Luis. Una parte del castillo, el paño de muralla que va entre el baluarte central y el baluarte de poniente, se suplementa al norte con otro muro paralelo y entre esos 2 muros y los 2 baluartes se rellena completamente de tierra, con lo cual se crea una plataforma elevada que constituye la base de una batería, una nueva batería de cañones. A partir de entonces tendremos dentro del castillo de San Luis una parte que se pasará a denominarse batería nueva, como dicen algunos documentos. Esta batería nueva, que es una parte, como decíamos, del castillo de San Luis, como se puede ver, está rellena de tierra justo hasta arriba, proporcionando un espacio elevado de al menos 7 metros sobre el resto del castillo y de la villa, y sobre esta superficie se colocaría una batería de cañones. Para ello para esta nueva batería se reaprovechan muros ya existentes del castillo de San Luis, como los de esta parte, que todavía conservan los estribos del antiguo paso de ronda, y se construye un muro completamente nuevo al norte, que es este muro de aquí, de nuestra izquierda, al que se le hacen una serie de estribos, que toda esta información, tanto los estribos del muro nuevo como el paso de ronda del muro original del siglo XVI y todo las partes que componían esta batería nueva del castillo de San Luis, se observan perfectamente en un plano que copia Nicolás Garrido
y del que disponemos. Es un plano en el que se ve tanto la planta de la batería, con una serie de reparaciones que se le hicieron, como un alzado, una sección de esta batería en la que se observan perfectamente ambos muros, el original del siglo XVI y el nuevo de principios del siglo XIX, con ese relleno de tierra que ha sobrevivido hasta nuestros días. A partir de entonces, las vicisitudes por las que pasó el castillo de San Luis fueron muy diversas, pero todas fueron negativas para esta construcción. Hacia 1812, los franceses en retirada dinamitan tanto la batería nueva como el resto del castillo de San Luis, y durante todo el siglo XIX las noticias que nos llegan son de la ruina progresiva de todas las partes, tanto del castillo como de la batería. A principios del siglo XX, el Ayuntamiento de Estepona subasta lo poco que quedaba del castillo de San Luis, y una de las partes que se subastan es justo la Casa Cañada, la actual Plaza Cañada, donde a principios del siglo XX se construye una nueva casa. En las escrituras y en la documentación de esta nueva casa, de esta Casa Cañada, que se derribó en el año 1992, consta como parte de esta casa un patio elevado con un mirador. Este mirador estaba emplazado en la batería nueva del castillo de San Luis, que es lo único que sobrevive a partir de 1900-1907, es la única parte que sobrevive del castillo de San Luis. Tenemos algunas fotografías antiguas en las que se observa perfectamente este mirador que se construyó justo en la zona donde ahora estamos, sobre los restos del castillo de San Luis. Incluso se describe en la documentación de esta casa. En 1922, por ejemplo, hay un documento oficial en el que se dice que pertenece a la Casa Cañada, los restos del antiguo castillo, con un mirador desde el que se observa buena parte de la población. Efectivamente, antes de que se hicieran todos los bloques que nos rodean, la visión desde aquí de toda la villa era total y absoluta. Durante todo el siglo XX, toda esta superficie, una vez perdido el uso militar, integrado dentro de la Casa Cañada, prácticamente eso, como patio, como un desahogo de la vivienda, se utiliza para la torre mirador. Hay un pequeño huertecito, hay una cochinera, hay tendederos de ropa, hay incluso algunas pilas de lavar. Todo eso se está utilizando mientras que está habitada la Casa Cañada. Cuando la Casa Cañada se abandona, pasa a ser, tiene distintos usos, es bar, incluso llega a ser sede del archivo municipal durante el principio de los años 90. Finalmente se derriba, como decíamos, en 1992.